la historia. Célebre por ser el autor de la frase, es necesario que al menos una vez en la vida dudes, en la medida de lo posible, de todas las cosas. René Descartes nace en 1596 y muere en el 1650. René Descartes nació cerca de Tours, en Francia, y fue educado en el Jesuit Collège Royal de la Flèche. Debido a su mala salud, se le permitía permanecer en cama hasta altas horas de la madrugada y adquirió el hábito de meditar. A partir de los 16 años, se concentra en el estudio de las matemáticas, que interrumpe durante 4 años para alistarse como soldado en la Guerra de los 30 años. Durante este tiempo encontró su vocación filosófica y, tras abandonar el ejército, se estableció primero en París y luego en los Países Bajos, donde pasó la mayor parte del resto de su vida. En 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina para hablar de filosofía. Se esperaba de él que madrugara mucho, en contra de su costumbre habitual. Creyó que este nuevo régimen y el clima sueco le provocaron una neumonía de la que murió un año después. En contexto. En el siglo IV a.C., Aristóteles sostiene que siempre que realizamos cualquier acción, incluso el pensamiento, somos conscientes de que la realizamos y de este modo somos conscientes de que existimos. Alrededor del año 420 de nuestra era, San Agustín de Hipona escribe en La Ciudad de Dios que está seguro de que existe, porque si se equivoca, esto demuestra su existencia. Para equivocarse hay que existir. El pensador. En las Meditaciones de la Filosofía Primera, la obra más lograda y rigurosa de Descartes sobre metafísica y epistemología, intenta demostrar la posibilidad del conocimiento incluso desde la más escéptica de las posturas y, a partir de ahí, establecer una base firme para las ciencias. Descartes utiliza lo que se conoce como el método de la duda. Este comienza con el meditador dejando de lado cualquier creencia de cuya verdad pueda dudarse, ya sea ligera o completamente. El objetivo de Descartes es demostrar que incluso si partimos de la posición escéptica más fuerte posible, dudando de todo, aún podemos alcanzar el conocimiento. Descartes comienza sometiendo sus creencias a una serie de argumentos escépticos cada vez más rigurosos, cuestionando cómo podemos estar seguros de la existencia de cualquier cosa. Es posible que el mundo que conocemos no sea más que una ilusión. No podemos fiarnos de nuestros sentidos, ya que todos hemos sido engañados por ellos alguna vez, y por eso no podemos confiar en ellos como base segura del conocimiento. Quizá estemos soñando y el mundo aparentemente real no sea más que un mundo onírico. Señala que esto es posible ya que no hay señales seguras de estar despierto o dormido, pero aún así, esta situación dejaría abierta la posibilidad de que algunas verdades pudieran conocerse, aunque no a través de los sentidos. Pero incluso estas verdades podrían no ser ciertas porque Dios, que es todopoderoso, podría engañarnos incluso a este nivel. Aunque creamos que Dios es alimento, es posible que nos haya hecho de tal manera que seamos propensos a cometer errores en nuestro razonamiento. O tal vez no exista Dios, en cuyo caso es aún más probable que seamos seres imperfectos, surgidos solo por azar, capaces de ser engañados todo el tiempo. Una vez que ha llegado a una posición en la que no parece haber nada de lo que pueda estar seguro, Descartes concibe una vívida herramienta que le ayude a evitar volver a caer en la opinión preconcebida. Supone que existe un demonio poderoso y maligno que puede engañarle sobre cualquier cosa. Cuando se encuentra considerando una creencia, puede preguntarse, ¿podría el demonio estar haciéndome creer esto aunque fuera falso? Y si la respuesta es sí, debe dejar de lado la creencia como abierta a la duda. En este punto, parece como si Descartes se hubiera colocado en una posición imposible. Nada parece estar fuera de duda, por lo que no tiene una base sólida en la que apoyarse. Se describe a sí mismo como si se sintiera indefenso, dando tumbos en un torbellino de dudas universales, incapaz de encontrar su equilibrio.
El escepticismo parece haberle imposibilitado incluso iniciar su viaje de regreso al conocimiento y a la verdad. Es entonces cuando Descartes se da cuenta de que hay una creencia de la que no puede dudar, la creencia en su propia existencia. Cada uno de nosotros puede pensar o decir yo soy, yo existo, y mientras lo estamos pensando o diciendo no podemos equivocarnos al respecto. Cuando Descartes intenta aplicar la prueba del dominio maligno a esta creencia, se da cuenta de que el demonio solo podría hacerle creer que existe si de hecho existe. ¿Cómo puede dudar de su existencia a menos de que exista para poder dudar? Este axioma, soy, existo, forma la primera certeza de Descartes en su obra anterior, El discurso del método. Lo presenta como pienso, luego existo. Pero abandonó esta formulación cuando escribió las Meditaciones, ya que la inclusión de luego hace que la afirmación se lea como una premisa y una conclusión. Descartes quiere que el lector, el yo que medita, se dé cuenta de que en cuanto considero el hecho de que existo, sé que es verdad. Esta verdad se capta al instante. La comprensión de que existo es una intuición directa, no la conclusión de un argumento. A pesar de que Descartes pasó a una expresión más clara de su postura, la formulación anterior era tan pegadiza que se quedó grabada en la mente de la gente, y hasta hoy la primera certeza se conoce generalmente como el cogito, del latín cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. San Agustín de Hipona había utilizado su argumento muy similar en La ciudad de Dios cuando dijo, porque si me equivoco, existo, queriendo decir que si no existiera, no podría equivocarse. Agustín, sin embargo, hizo poco uso de esto en su pensamiento y ciertamente no llegó a ello del modo en que lo hizo Descartes. Pero, ¿de qué sirve una sola creencia? El argumento lógico más sencillo es un silogismo que tiene dos premisas y una conclusión, como por ejemplo, todos los pájaros tienen alas. Un petirrojo es un pájaro, por tanto, todos los petirrojos tienen alas. Seguramente no podemos llegar a ninguna parte desde el punto de partida de una sola creencia verdadera, pero Descartes no pretendía llegar a este tipo de conclusiones desde su primera certeza. Como él mismo explicó, Arquímedes exigía un solo punto firme e inamovible para desplazar toda la Tierra. Para Descartes, la certeza de su propia existencia le da el equivalente, le salva de ese torbellino de dudas, le da un punto de apoyo firme y le permite así emprender el viaje de vuelta del escepticismo al conocimiento. Es crucial para su proyecto de investigación, pero no es el fundamento de su epistemología. A pesar de que la función principal de la primera certeza es proporcionar una base firme para el conocimiento, Descartes se da cuenta de que también podríamos obtener conocimiento de la propia certeza. Esto se debe a que el conocimiento de que estoy pensando está ligado al conocimiento de mi existencia. Por tanto, pensar también es algo de lo que no puedo dudar racionalmente, ya que dudar es un tipo de pensar, de modo que dudar de que estoy pensando es estar pensando. Como Descartes ahora sabe que existe y que piensa, entonces él y cualquier otro meditador también sabe que es una cosa que piensa. Descartes aclara, sin embargo, que esto es lo más lejos que puede razonar a partir de la primera certeza. Ciertamente, no tiene derecho a decir que solo es una cosa pensante, una mente, ya que no tiene forma de saber qué más podría ser. Podría ser una cosa física que también tiene la capacidad de pensar, o podría ser algo más, algo que ni siquiera ha concebido todavía. La cuestión es que en esta fase de sus meditaciones solo sabe que es una cosa pensante, como él dice, solo sabe que es, y solo en sentido estricto, una cosa pensante. Más adelante, en el sexto libro de las Meditaciones, Descartes argumenta que la mente y el cuerpo son cosas diferentes, que son sustancias distintas, pero todavía no está en condiciones de hacerlo. El legado. En 1781, en su crítica de la razón pura, Immanuel Kant argumenta contra Descartes, pero adopta la primera certeza, pienso, luego existo, como corazón y punto de partida de su filosofía idealista. Dato curioso.
En el prefacio al lector de las Meditaciones, Descartes escribió: "No espero ninguna aprobación popular, ni tampoco un público amplio". Y en esto estaba muy equivocado. A menudo se le describe como el padre de la filosofía moderna. Descartes quiso dar a la filosofía la certeza de las matemáticas sin recurrir a ningún tipo de dogma o autoridad. El pensamiento de René Descartes, que se ubica en la epistemología, desde el enfoque conocido como racionalismo, puede resumirse como: pienso, luego existo. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿De qué forma determinas que realmente existes? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.